Vamos a pasar a un tema controversial en cuanto a las Olimpiadas y es el del dopaje. Nosotros tenemos a nuestra atleta Lisbeth Mejía, que fue suspendida durante 4 años porque se comprobó que había tomado, realmente fue una sustancia diurética. Me gustaría iniciar con Anabel este tema, que es especialista en esta parte, y hablar de cómo se detecta, cuáles son las implicaciones de tomar esta sustancia que fue furosemida y el efecto que causa en el cuerpo. Primero, Anabel, bienvenida. Esto es un Gracias. diurético, pero que esconde el haber ingerido otra sustancia antes. A ver, buenos días. Primero voy a explicar una cosa. Lisbeth Eve Mejía está con una suspensión provisional. Ella no ha sido sancionada todavía. Pero cuando se inicia un proceso de suspensión por una infracción a una norma antidopaje como tal, al ser notificado de la suspensión tiene que separarse. Se habla de los famosos 4 años porque esa podría ser la sanción definitiva, pero la sanción como tal todavía no ha salido. Entonces ella está en un proceso de suspensión provisional. Cuando se recibe la notificación de la suspensión, tiene que salir de los Juegos Olímpicos debido a que cuando un atleta es suspendido, tiene que apartarse del deporte en lo que se investigue el caso. En cuanto a lo que es la furosemida como tal, es un diurético y está en lo que es la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. Hay una lista, esta se actualiza cada año y ahora mismo está vigente la 2024. Para el 2025 va a salir otra lista. Esta actualización de la lista ocurre aproximadamente en octubre de cada año, pero entra en vigencia el 1 de enero. Cuando entra en vigencia, si hay se saca antes, o sea, en octubre, porque si hay algún cambio, se actualiza algo, los deportistas tienen que conocer esto para evitar incurrir en alguna infracción, como fue el caso de que este año se incluyó el tramadol, por ejemplo, y también se incluyó los glucocorticoides intraarticulares en lo que era la competencia. Pero volviendo al tema de lo que es la furosemida, va en la clasificación S5, que es diurético y agentes enmascarantes. ¿Por qué está prohibido los diuréticos en lo que es la competición? Es por dos facetas como tal. La primera es por ser un agente enmascarante, o sea, al final se suspende por lo que se encontró en la muestra como tal. Se asume que si un deportista tiene un diurético en su muestra es que está encubriendo alguna otra sustancia. ¿Por qué? ¿Qué hace un diurético? Aumenta la depresión de líquido a nivel corporal. Si yo me administro alguna sustancia X, no vamos a ponerle nombre porque he escuchado que dicen, porque eso fue un esteroide anabólico. No necesariamente, puede ser cualquier tipo de sustancia. Si yo aumento la depresión de líquido, si hay algún rastro en mi cuerpo que me pueda decir, bueno, consumió tal o X cosa, al aumentar la depresión de líquido, en ese caso ya no se va a ver que yo consumí esto. Entonces, esa es una de las primeras facetas. Se conoce mucho la furosemida porque es una sustancia que se utiliza por lo general en tratamientos antihipertensivos como tal. La otra faceta, y esto se ve en los deportes de combate, vamos a hablar deportes de combate, vamos orientando un poquito, taekwondo, lo que es judo, lo que es lucha, son deportes que si ven las categorías son por peso. Entonces, ¿qué pasa? A veces algunos deportistas para lograr un peso en específico utilizan la depresión de líquidos y se administran la furosemida o el diurético para alcanzar ese peso deseado. Entonces, esta es la razón por la que los diuréticos como tal y los enmascarantes están prohibidos. Cuando se han hecho muestras, sobre todo de furosemida, en el conteo mundial, la furosemida por lo general se encuentra sola, nunca se encuentra otra sustancia y por eso también se le denomina como un enmascarante. Entonces le pregunto a Richard Martínez, Richard, ¿cuál es el derecho de un atleta ante una situación como tal? Que muy bien ha explicado la doctora que esto está definido y está claramente indicado que está prohibido. Entonces, ¿cuál es el derecho de un Sí. atleta? No, o sea, lo que pasa es que ahora, como bien dijo la doctora, ahora mismo ella entra en lo que es un proceso de investigación.
Entonces, una vez ya se puede determinar en sí qué fue lo que consumió, una vez ya se dictamina, entonces se le va a imponer la sanción. Una vez se le imponga la sanción, ella tiene el derecho a apelar ante el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Hay muchos casos, por ejemplo, te puedo citar en el tenis el caso de la jugadora Simona Halep, donde a ella la UADA le puso una sanción también de 4 años, que no recuerdo ahora mismo cuál fue el medicamento que usó, pero luego ella apeló ante el TAS y el TAS le redujo la sanción de 4 años a 1 año prácticamente. Entonces ya ella hoy en día también está compitiendo. Hay también otros casos, también recuerdo a un tenista francés que se llama Richard Gasquet. También Gasquet, que dio positivo, de hecho, no fue ni siquiera a un medicamento que te ayuda a tu programa deportivo, sino que también fue a una droga, cocaína, y él pudo demostrar en el TAS que ese consumo, por ejemplo, que en ese caso de esa droga, se dio por un beso que se dio con una persona en un bar y demás, y la sanción se le redujo de 4 años a 1 año, porque también en todo esto hay una parte fundamental que es la intención del deportista. Si se ve que hay una intención, pues, como al dopaje, ¿verdad? Si se ve que hay una intención, entonces siempre la sanción será severa. Ahora, si el deportista logra demostrar a través de su equipo de abogados, que por lo regular también está acompañado de un equipo médico, que no hubo la intención del dopaje, que fue por un contacto, vamos a decir, que hasta cierto punto involuntario, entonces por lo regular ante el TAS la sanción baja. Sin embargo, hay algo también aquí que se debe señalar, y es que hay una lista de prohibiciones que es pública, que está publicada. Cada año se va actualizando, como bien dijo la doctora, y se presume de que ya debe haber algún tipo de conocimiento, por lo que independientemente de que haya habido intención o no, algún tipo de sanción habrá. Ya quedará por verse cuál es en una primera instancia la sanción que se le impone, pero a ella también le asiste el derecho de apelar. Entonces hay que ver qué pasa eventualmente en el tiempo. Y de hecho ya no va a participar en esta competición que está. Quizás serán menos de 4 años, pero Sí. ya no participará en Sí. esta, que como decíamos fuera de cámara, Sí. Pancho, ha sido una gran inversión en esta atleta y ya no va a pasar. Entonces yo le pregunto al doctor Francisco Benz Brugal, Pancho, tiene una excusa ella en no saber que esto era una sustancia prohibida? La doctora Anabel también habló de que hasta el tramadol está prohibido. Tramadol, y otras sustancias que no necesariamente son para aumentar la capacidad. También Richard Martínez habló de si hay consumo de droga. Claro. ¿Cuál es la situación en cada uno de estos casos? Bueno, mira, nosotros generalmente, el público en general, los seguidores del deporte, ven el microcaso, el caso puntual del atleta, pero personas como Anabel, personas como yo, personas que están involucradas en el deporte, hemos visto todo un historial de atletas de competición todo el tiempo, y ya hay un patrón de conducta en la mayoría de las personas. Es más, tú podrías sentarte y poder decir, bueno, ahora va a decir tal cosa, ahora dirá tal cosa, ahora dirá tal cosa, porque textualmente es como si fuera un libreto, pero no es porque hay un libreto, es simplemente porque es un patrón de conducta cuando hay este tipo de comportamiento. Sin duda alguna, cuando tú ves que hay una ruptura en ese patrón de conducta, tú puedes quizá identificar que hay un caso de excepción. Pero sin duda alguna, lo que quería decirte, y quería puntualizar esto porque creo que vale la pena, ¿por qué está prohibido el dopaje? Exacto. ¿Por qué no te debes dopar? Número uno, porque creo que y no creo, es así, son sustancias que son potencialmente dañinas para la salud del atleta, una gran parte de ellas. La segunda, porque le confieren una ventaja sobre sus iguales. Claro. Y la tercera, que es la más subjetiva, porque atenta contra el espíritu del deporte, o sea, que es la competencia limpia. Entonces, esas son las tres fundamentos de por qué no deben doparse los atletas.
y yo creo que ya viendo todo esto, por eso hablaba nuestro abogado de que estaba hablando de la intencionalidad. Bueno, si no hubo una intención, fue una equivocación y se puede probar, hay un video, aparece, hay una prueba de que eso fue así, pues es muy probable que la suerte de la sanción cambie. Pero en el caso de nuestros atletas, claro que tienen que saberlo, porque tú estás en un mundo deportivo donde hay federaciones que están en eso todo el tiempo. ¿Desde cuándo se prueba esto del dopaje? ¿Desde cuándo se hacen las pruebas? Y son aleatorias, no a todos los atletas se les hace, ¿verdad? Sí, no a todos los atletas se les hace. O sea que quizás el que consume estas sustancias apuesta que no les toque a ellos. Puede haber algo de eso. ¿Te puedo aclarar eso? Sí. ¿Te puedo aclarar un poquito de eso? Por favor, Anabel. A ver, en 1960 se comenzaron a ver las primeras muertes por dopaje. Base a esto, el lugar donde se inician las pruebas antidopaje como tal es en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Entonces, a partir de ahí, claro, la lista no va a ser igual a la que es ahora. En ese caso, era otro tipo como anfetaminas, que era la principal causa de muerte. Entonces, a partir de ahí se inicia lo que es el recorrido. La Agencia Mundial Antidopaje como tal, porque ya en ese momento comenzó a ser regida por el Comité Olímpico Internacional. Se va haciendo todo tipo de muestras y ya en el 1999 se forma la Agencia Mundial Antidopaje y toma como otro giro, otra característica para que no sea, porque aquí hay algo, tú no puedes ser juez y parte. Entonces el Comité Olímpico Internacional de cierta forma era como juez y parte, entonces deciden crear una entidad que reglamente que sea un poquito más externa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en relación a lo que dices de las muestras? Y algo que me gustaría aclarar. Hablamos de dopaje, pero dopaje no es simplemente salir positivo con una muestra. O sea, hay 11 infracciones a la norma antidopaje, que si hay alguna violación, pues entonces puedes tener una suspensión y una posterior sanción, que incluye desde tráfico, la intimidación, el hecho de no presentarte o de negarte a dar una muestra antidopaje, de manipular el proceso. Son muchas cosas, pero lo que más conocemos es el tema de que salió positivo, que no es el término real que utilizamos a nivel interno, de una muestra. Con relación a cuándo se le hace muestra y lo que decían del conocimiento, no se nos puede olvidar el principio de responsabilidad objetiva. Al final, el atleta es el responsable de lo que ingiere y lo que se administra. Entonces, tiene que tener ese conocimiento. Todos los atletas, para conocer qué es lo que te están poniendo o qué es lo que tú tienes o lo que te están dando, hay muchísimas, la lista es pública, eso lo decía el licenciado previamente, la lista es pública, la información está a la mano, hay aplicaciones, páginas web, de todas formas. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de veces que a mí me escriben los deportistas para saber, esto lo puedo utilizar, porque está a la mano, está al alcance. Y de hecho, la Agencia Mundial Antidopaje tiene plataformas como se conoce la ADEL, que es una plataforma virtual donde te dan todos los cursos, te dicen todas las cosas que tienes que tener en cuenta, y de hecho era uno de los requisitos que tenía el Comité Olímpico Internacional para poder asistir a los Juegos, y desarrollaron hasta un curso directamente para los atletas y para el personal de apoyo que iba a los Juegos Olímpicos. O sea, ¿a quiénes se le hace las muestras? ¿A quiénes se le hace la muestra? ¿A quiénes? Eso depende, porque hay varias consideraciones. Por ejemplo, ahora para estos Juegos, prácticamente todos los deportistas debían de ser testados por la Agencia Mundial Antidopaje, la abogada, y el Comité Olímpico Internacional, a través de la ITA, que es la Organización Internacional de Controles, desarrollaron un programa y se debía de hacer una cantidad de muestras previo a los Juegos Olímpicos. Y este año prácticamente se duplicó a lo que fue los Juegos de Tokio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te eliges o te eligen para hacer una muestra, puede ser por lugares, por ejemplo, en una carrera o en un deporte X, el primero, segundo, tercero, o el primero, segundo, quinto. Esas son cosas que son reglamentaciones internas, pero se eligen previamente. No es porque, mira, yo vi que fulano terminó en primero, a ese le voy a hacer. No, ya eso es algo que se elige previamente. Y si terminaste en primero, pues bueno, terminaste en primero. ¿Cuál es otra cosa? Hay muestras que se hacen dirigidas, porque hay veces que se tiene que hacer de manera dirigida por investigaciones que se están haciendo, por muchísimas razones. Y sobre todo en equipos de conjunto, por ejemplo, en esta se hace por lo que es sorteo.
Cuando son equipos de conjuntos, baloncesto, lo que es béisbol, fútbol, se hace con los dirigentes de cada equipo y todas las personas que están en el evento, se hace un sorteo con los números de la camiseta de los deportistas y se elige, bueno, en este vamos a hacer 2, entonces se sacan 2 números y así se elige a quiénes se le va a hacer la muestra. Entonces a veces suele ser de manera aleatoria.